La nave de investigación fronteriza 12 colgaba, en el borde del espacio conocido, una mota contra el deslumbrante rocío de la nebulosa NGC 3372. El comandante Rell le soltó a Jen agarrando el apoyabrazos de su silla. La vasta nebulosa se reflejaba en sus ojos preocupados. El doctor Jace se paró a su lado, su mirada fija en el gigantesco objeto que se alzaba frente a él. No era natural, un behemoth geométrico, que empequeñecía su nave, una estructura brutal que estropeaba el lienzo cósmico. La piel final confirmó el comando. El teniente, Héroe Tanaka, anunció con voz tensa. Composición desconocida, sin lecturas de energía activa, pero se quedó callado. ¿Pero qué?, preguntó bruscamente el teniente comandante Chen. Sensor, hombre fantasma, energía residual masiva, firmas y fuego de armas. Lo más probable es que parece que la estructura ha estado involucrada en un duro combate en el pasado. Jay se estremeció aquí. En los márgenes del espacio explorado, encontraron que nadie imaginaría que existía no una reliquia, sino una tumba. Chen se volvió hacia él. Recomendaciones, doctor. La miró a los ojos, un destello de ambición luchando contra Yanes en su estómago. Investigamos el potencial. Para Discovery Commander es demasiado grande para descartarlo de plano. Puedo reunir un equipo de aterrizaje. Jace Chen comenzó, pero él levantó una mano. Comandante, esto él. Hizo un gesto hacia la pantalla de visualización. Este es el hallazgo de un milenio, o su fin vio. La aceptación renuente en sus ojos. Este lugar estaba lleno de peligro, pero dar marcha atrás no era lo que traía a la humanidad. Hasta aquí, teniente, prepare los transbordadores. Doctor, tiene 4 horas y Jace. La voz de Jen se endureció. Si algo se siente mal, ahí abajo se va entendido. Jace asintió con la cabeza, un nudo formándose en su garganta. Era su sueño y potencialmente su pesadilla. Tenía que saber qué secretos guardaba esta tumba cósmica y qué destino corría a sus creadores. Jace reunió a su equipo Arena, su jefe de seguridad, un veterano de ojos acerados, el doble de su edad, Anna B.R. Brandt, pero espinoso seno lingüista, y Ben, un ingeniero modesto con una vena engañosamente inteligente. Su transbordador se cerró al perforar las enigmáticas estructuras del puerto de entrada, revelando una cavernosa bahía de atraque iluminada por una tenue y enfermiza atmósfera de radiación respirable dentro de mínimos parámetros aceptables, anunció Ana, su voz resonando en la vasta cámara. La bahía estaba llena de escombros, metal retorcido formado que podría haber sido maquinaria. Cualquiera que fuera la pelea que había ocurrido aquí fue brutal y decisiva. El eje central es probablemente la mejor opción para respuestas, murmuró Jaseon, encendiendo la luz de su casco. El rayo atravesó la penumbra revelando un corredor abierto. Chassí era un académico de corazón, pero había una emoción por lo desconocido que hizo que su sangre brotara. Las paredes pulsaban con unos glifos extraños, inactivos e indescifrables. Ben, ¿puedes obtener una lectura de estos?, preguntó. Ben entrecerró los ojos hacia el panel de control. Las lecturas son es capa. Señor, como varios idiomas, apilados uno sobre el otro y cifrado masivo. Sigamos así, sigamos adelante, Jay, dijo haciendo un gesto hacia adelante. Cada paso se sentía pesado, agobiado por el peso opresivo de la historia. Arena tensa detrás de él. Aguanta. Su voz era apenas un susurro, pero Jace se congeló. Débiles golpes rítmicos, pulsaciones a través del suelo, distantes y mecánicos. Recon. Drones. Ana se aventuró ansiosamente. Posible. Pero no contemos con eso. De repente los glifos cobraron vida, bañando el pasillo en un tono rojo furioso. Un chillido mecánico atravesó el aire y el bulbo de los drones de seguridad se desprendió del techo. Miras láser pintando el equipo. Retrocede, JC, y justo cuando los drones abrieron fuego, dispersaron la ráfaga láser, quemando el aire donde habían estado solo segundos antes de que Arena jurara disparar su blaster, y ráfagas controladas. 2 drones detonaron bajo el ataque, pero más salió de los conductos ocultos. Necesitamos apagar el sistema. Jay gritó por encima. Del Ben encontró un puerto de control. El ingeniero juró que se estaba alejando a toda prisa de un panel fracturado. Ana corrió hacia él con sus ojos desorbitados por la concentración. No necesito a Ben. Ben gruñó. Solo acceda. Jason. Irena se agachó y lanzó fuego de cobertura. Rayos de energía desesperados obligaron a los drones a realizar maniobras evasivas. Ben gritó cuando una explosión perdida le golpeó el hombro, pero Ana ya estaba a su lado.
El botiquín estaba listo. Finalmente los dedos de Ben volaron sobre una interfaz improvisada y lo pusieron en funcionamiento. El sistema de defensa, ahora los glifos tartamudeaban. Bañó el corredor en un resplandor blanco parpadeante. El dron tuvo un espasmo y luego cayó, en silencio, estrellándose contra el suelo. Jay se desplomó contra la pared, jadeando. Eso estaba demasiado cerca, señor. La voz de Ana tenía una nota de sorpresa. Este sistema no es autónomo, todavía hay alguien o algo manejando este lugar. Un escalofrío recorrió la columna de Jay. El pensamiento de una inteligencia alienígena acechando en algún lugar dentro de esta antigua tumba era tan estimulante como aterrador. Este bien se volvió mucho más importante, se las arregló Ben. Ve si puedes aislar cualquier flujo de datos, cuanto antes. Sepamos quién hizo esto. Mejor. Ana. Ayúdalo a traducir. Si puedes, esperemos que no hayan ganado esta guerra, murmuró Irina, con sus ojos escaneando el oscuro corredor. Jace asintió con tristeza. Esperaba descubrir secretos, pero ahora el escalofriante pensamiento lo golpeó fuerte. Tal vez habían tropezado de frente con el futuro de la humanidad, solo había una manera de averiguarlo. «Equipo», dijo, «terminemos esta exploración». Ellos siguieron adelante, nervios al límite, sentidos tensos contra el silencio invasor. El corredor se abrió a una cámara colosal, el corazón del Derel. Las consolas imponentes formaban una vasta red circular. Sus superficies estaban grabadas con la misma escritura alienígena. En el centro de la habitación, una plataforma elevada sostenía lo que solo podía ser el centro de comando de la nave. Jay tragó saliva y se acercó a la plataforma. El equipo se puso en formación. A su alrededor, el polvo se arremolinaba en el haz de luz que atravesaba el techo alto. Un foco fantasmal iluminaba una silla de mando de gran tamaño y se desplomó en la silla. Era un esqueleto con un uniforme, hecho jirones. Definitivamente habían perdido. Anya. Kip, la tensión comenzaba a salir de su voz. Jace se concentró en los restos alienígenas. Había algo extrañamente familiar en ellos. Ana escaneó su ADN. Ella obligó a su dispositivo portátil a usar unos 10 segundos después, su rostro palideció. Eran humanos. El Revelation se estrelló contra Jace como un maremoto. Miró los restos de lo que era innegablemente un ser humano sentado en una nave de aterrador. Poder en el rincón más oscuro del espacio, él pensó en la Tierra llena de miles de millones de personas que no se daban cuenta cómo le preguntó al aire vacío, «Mira». Más de cerca, Ana dijo con voz baja ella, señaló un emblema deslustrado en el uniforme, un rayo estilizado debajo de una estrella solitaria era la insignia de la perdida Confederación Terán, el legendario primer intento de la humanidad, de unificación interestelar perdido, hace más de 1000 años presumiblemente, diezmado en alguna guerra olvidada. Esto no fue un descubrimiento, Irena. Respiró su voz ronca, vacilante. Esto era un regreso a casa. Jace volvió su mirada, recorriendo la vasta cámara. Las armas que acabaron con ellos, lo que fueran, aún podrían estar llegando. «Ven, encuéntrame esos flujos de datos». El equipo entró en acción, impulsado por un renovado sentido de urgencia. Mientras el capitán esquelético se había ido hace mucho tiempo, los repositorios de datos de la nave aún podrían contener sus registros alguna pista sobre lo que había sucedido aquí y, de manera crucial, todavía podría estar ahí afuera. Ben se abrió paso entre los sistemas alienígenas, su rostro se arrugó por la concentración. «Es una locura, señor. Esta nave es una nave de guerra, como nada que hayamos concebido jamás, Jay». Estaba de pie junto a Ben mirando el frenético ballet de personajes alienígenas bailar en la pantalla. Ana tarareó pensativamente, haciendo referencia cruzada a su propio escáner de mano. Su terminología es fascinante, altamente táctica, casi depredadora, y estas lecturas de poder. Ana se quedó callada, sacudiendo la cabeza. «Señor, esta nave podría haber cristalizado un planeta, entonces ¿por qué no lo hicieron?», preguntó Irena. A pesar de su exterior duro, la vulnerabilidad en su voz era clara. Jace sintió un escalofrío de terror similar. Miró una ventana hacia el distante resplandor del sistema estelar de la Tierra. Podría ya ser demasiado tarde. «Transmisión entrante», el héroe gritó desde el transbordador. Su voz se quebró por la tensión. «Es de la Tierra, señor, máxima prioridad». Jace salió corriendo de la cámara.
Los otros le pisaron los talones cuando llegaron. Al transbordador un holograma apareció. Brillando era la comandante Chen, pero su compostura habitual se hizo añicos. Jace ella. Ladró: algo está pasando. Las lecturas están fuera de serie, múltiples firmas FDL, convergiendo en tu posición. Se le heló la sangre. ¿Cuántas estamos? Contando docenas, tal vez más. ETA, menos de 12 horas, dijo Chen con el rostro pálido. Jace, saca a tú. Gente de ahí, lo que sea que hayas encontrado ha despertado algo. El mundo de Jace se inclinó sobre su eje después de toda una vida anhelando el contacto con la vida alienígena. La realidad era brutal, inmediata y absolutamente aterradora, comandante. ¿Puedes sostenerlos? Preguntó con fuerza. Las defensas de la Tierra eran formidables, pero nadie sabía qué horrores se acercaban a ellos. Chen hizo una mueca. Te daremos tiempo, doctor. Pero 12 horas no es mucho contra una. Armada, vuelve aquí lo antes posible. Necesitamos más que tiempo. Jace murmuró y luego se volvió hacia su equipo. Escuchen, esto acaba de pasar de una expedición a una misión de salvamento. Necesitamos saber qué hay en esta nave y advertir a la Tierra sobre lo que viene. Hizo una pausa, reuniéndose con cada uno de sus ansiosos AES. Sí, vamos a tener una oportunidad. Necesitamos hacer volar a este titán. ¿Quieres qué? Los ojos de Irene se abrieron de par en par. Su voz, incrédula incluso ante una amenaza intergaláctica. Vuélalo, ármalo, lucha. Lo que sea necesario, Jay, dijo Benania. El reloj avanza. Empieza a descifrar esta tecnología lo más rápido posible. Encuéntrame esas armas y núcleos de navegación y reza para que esta nave no esté tan muerta como ella. Capitán, señor. Sí, señor. Ben tragó saliva saludando, antes de regresar a toda prisa a la cámara central. Anya siguió su cinismo habitual, reemplazado por una determinación sombría. Arena se paró cara a cara con Jace. Sus ojos de acero. Estás tirando tu vida a la basura en un cubo oxidado. Tal vez Jace reconoció, pero prefiero caer luchando por algo que esperar a morir. Una sonrisa sombría tiró de los labios de Irena. Ahora está el académico obstinado en el que me inscribí. Está bien, Carter, veamos. ¿Qué puede hacer esta vieja la próxima vez? Varias horas fueron un caos, alimentado por la adrenalina. Jace, Ben y Anna lucharon con la tecnología alienígena. Era como intentar traducir un idioma alienígena mientras construían un cohete con sus restos. El titán estaba claramente diseñado para una fisiología ligeramente diferente a la de ellos, lo que hacía que cada interacción fuera un rompecabezas frustrante. Sin embargo, debajo de la estructura alienígena yacía una cierta lógica. Anna estiró sus habilidades lingüísticas hasta el límite y comenzó a ver patrones en los códigos. Cada traducción exitosa producía un destello de entendimiento, un sistema que volvía a la vida, un rayo de control que respondía a las manipulaciones desesperadas de Ben. Mientras tanto, Irena rastreaba la nave en busca de algo que pudiera reutilizarse. Desenterró escondites de municiones alienígenas lo suficientemente potentes como para arrasar pequeño asteroide y los improvisa en armamento de nave a nave. Cada pequeña victoria los incitó a sudar, escociendo sus ojos, manos acalambradas bajo un esfuerzo incansable. Las horas se desangraron juntas. La sensación del tiempo erosionada por la inminente fecha límite que se cernía sobre todos ellos todavía. Contra todo pronóstico, lo imposible empezó a sentirse a su alcance. Un gas de Anna rompió el silencio. Jace, creo que lo tengo. Navegación. Ben estado en los motores, respondió. Apenas se atrevió a esperanza. Yo están. Encendiéndose, Ben tartamudeó con los ojos muy abiertos. Es como si hubiera estado durmiendo solo. Esperando a que alguien presione el botón de repetición, Jace giró una oleada de triunfo, haciendo que su cabeza diera vueltas. La cámara central era un baño de luz ahora con solas. Zumbido con vida recién descubierta, el titán gruñó cuando los sistemas inactivos rugieron de nuevo. A la existencia, sistemas de armas de la arena, él gritó. Su respuesta crepitó a través de las comunicaciones, listo para levantarse y decirle al Dr. Jace. Respiró profundamente. Esta reliquia contenía los ecos de una civilización extinta y tal vez la única salvación de la humanidad. Cerró los ojos por un momento, imaginando la Tierra tan lejana y sin saberlo. Con una nueva voluntad de hierro, agarró el puesto de mando alienígena y tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. «Encendamos esta vela». El titán se estremeció cuando sus motores colosales rugieron. A la vida el polvo se arremolinaba, mientras el antiguo
Behemoth crujió en protesta. Jace luchó con los controles desconocidos, una oleada de poder recorriéndolo, donde Airborne Ben gritó con una mezcla de terror y euforia, comandante Chen. Jace llamó a su voz Tao, este es el doctor. Carter, el titán está operativo, repita. Operativo, vamos a volver a casa estática. Crepitó en respuesta, entonces la voz del comandante se llenó de una mezcla de conmoción y alivio. Carter, hijo loco, trae a tu equipo de vuelta aquí a toda velocidad. Mientras guiaba al titán a través de la traicionera bahía de atraque, vio vistazos del equipo Irina dirigiéndola, evacuación con eficiencia practicada. El rostro de Ana Al se iluminó con la emoción de lo imposible. Ben lanzó una última mirada. Anhelante a los sistemas alienígenas, él había vuelto a la vida, no podía negar. La oleada de orgullo lo habían hecho, se atrevieron a soñar lo imposible agarrando un arma de las fauces de la extinción misma, pero mientras se alejaban, como cohetes de la tumba desolada, Jace no podía sacudirse la sensación de inquietud que pinchaba en el fondo de su mente. La flota alienígena todavía estaba allí. Era un arma prestada. Tenían la última batalla de una civilización. Muerta, el titán era un faro de desafío, pero los faros atraían la atención. Ana buscó esas firmas FTL, ordenó Jace. Veamos. ¿A quién hemos despertado? Ana trabajó frenéticamente su consola pintando una imagen siniestra. Es peor de lo que pensamos, señor, más naves que el comandante. Chin detectó convergencia rápida. Ella transmitió las coordenadas al sistema de navegación de los titanes, pintando sus pantallas con iconos rojos hostiles. La computadora del titán pudo confirmar una predicción sombría sobre el camino actual. Interceptaría a la armada alienígena. El corazón de Jason se hundió. Estaban en curso de colisión, pero entonces un destello de inspiración temeraria se encendió en su mente. Si no podían evitar a su enemigo, tal vez podrían llevarlos a otro lugar. Era una apuesta desesperada, pero el destino de la Tierra estaba en la balanza. Con una sonrisa sombría, Jace apretó su control. Equipo Joel, cambia tus planes. Anunció que no nos vamos a casa todavía no. Un coro de protestas sobresaltadas lo dice por las comunicaciones. Señor, con todo el debido respeto, eso es suicidio. Irina, ladró Chase. Incluso Ana sonaba insegura. Apretó la mandíbula y miró fijamente los iconos rojos parpadeantes que representan la invasora Armana. Esta nave no fue construida para correr, fue construida para luchar. Piénsalo, si llevamos la batalla a ellos, por la Tierra, en algún momento tal vez puedan reagruparse para defenderse. Era una locura. Sabía que una sola nave antigua contra números incalculables. Sin embargo, una extraña calma se apoderó de él. Había estado estudiando toda su vida. Historia, los cuentos de valientes últimas batallas contra probabilidades abrumadoras, y en los huesos de esta nave alienígena sintió los ecos de esos guerreros desafiantes. Ben nos traza un rumbo. Su voz era firme, justo a través del corazón de esa flota. Ben, después de una pausa aturdida, tragó saliva y cumplió. Sí, señor, rumbo calculado. Estaremos allí en medio de 5 horas. Ana, encuéntrame cada fragmento de información en su idioma. Incluso podríamos hablar nuestra salida de esto, agregó con una risa forzada que no llegó a sus ojos. Irena, prepárate para jugar al objetivo. Terminó el jefe de seguridad, juró, pero ahora había una admiración a regañadientes en su voz. El titán antiguo y poderoso giró sus motores renacidos hacia la oscuridad que se acercaba. Jace Carter, arqueólogo convertido en salvador reacio, respiró profundamente sintiendo los fantasmas de la historia revolviéndose a su alrededor. Era un erudito, no un soldado, pero mientras el titán se precipitaba hacia ese mar de hostil luces rojas, sabía una cosa: a veces los mayores descubrimientos se hacían en él. Crisol de la batalla, las horas previas a la confrontación eran un sueño febril, de preparación. Arena con aterradora competencia transformó la vasta bahía de carga en un depósito de armas improvisado. Ella distribuyó armamentos alienígenas rescatados a su pequeña tripulación, impartía cursos intensivos sobre su letal funcionalidad. Pan improvisó frenéticamente un software de traducción en sus comunicaciones, ya que una nave diseñada para la guerra, el Titán, era notablemente inútil a la hora de ofrecer canales de comunicación pacíficos. Lo mejor que puedo hacer es darte datos de objetivos en su idioma, explicó tímidamente. Tal vez si disparamos a algo lo suficientemente importante, querrán hablar, contestando. Jace se obligó a aprovechar momentos de descanso cuando podía, pero sobre todo, miró fijamente el vacío.
las distantes motas rojas del enemigo que se hacían cada vez más grandes. No tenía miedo. Extrañamente, era más bien una certeza escalofriante de que no habría vuelta atrás. Era la lección definitiva de un erudito. Entendiendo el precio de la historia escrita con sangre y la luz de las estrellas. La primera ola de la nave de ataque se materializó desde la oscuridad como avispa enojada. Formas elegantes, brillando contra el campo estelar. Irena siseó órdenes coordinando sus puntos. Sistemas de defensa escuchó el zumbido de los cañones láser, el silbido de los misiles y el satisfactorio crump de las detonaciones. Las naves alienígenas eran rápidas, inquietantemente ágiles. Evitaban fácilmente los pesados cañones. ¡De los titanes, maldita! Irina maldijo, estas cosas están construidas para luchar, naves capitales, no casas. ¿Perros sugerencias?, preguntó Jay, manteniendo su voz calmada. Jugamos a la gallina. Acércalos y desata el infierno, respondió Irene. Con gravedad, ven a ver si puedes sobrecalentar nuestros reactores, hacer que el titán parezca que está cargando uno grande. Podría hacer que estas moscas sean más curiosas. Su voz se apagó. Ninguno de los dos necesitaba decir que venía después. Sobrecalentar los reactores antiguos era el equivalente a encender una mecha corta en un polvorín. Ya, y la clave es Cal. Su voz se transmite a través de la nave. Todas las manos, prepárense para el impacto. Hubo un silencio colectivo. Y luego una sola palabra de Ben. Señor, lo sé, hijo. Solo danos un buen espectáculo, Jace. Cerró los ojos viendo la tierra en su mente. Si esta táctica funcionaba, si el titán podía, solo unas pocas de estas naves por la tierra, algunos preciosos minutos serían suficientes. Sintió que la nave gruñía en respuesta cuando Ben la empujó más allá de sus límites de seguridad. Las luces parpadearon. La consola escupió chispas. El titán vibraba con gran potencia. Era el momento de abrir fuego. El titán desató una tormenta de fuego BL. Los láseres lanzaron, quemando el vacío. Las municiones alienígenas detonaron y deslumbraron reacciones en cadena. A través de los pasillos de los cazas enemigos, sus atacantes, atraídos por la promesa de una muerte fácil, de repente se encontraron en las fauces de una pesadilla resucitada. Durante unos gloriosos minutos, el titán ardió. Brillantemente, fue una danza de furia y precisión. Las frenéticas manipulaciones de Ben y la brillantez táctica de Irena resonaron hasta la última gota de poder de la antigua nave. Los cazas enemigos se desintegraron bajo el ataque. Su avance momentáneo se detuvo en estado de shock. Y entonces, con la misma rapidez que el titán escupió, las luces atenuándose a medida que los sistemas vitales comenzaban a fallar. La caída de energía del reactor era crítica. La voz de Ben estaba cargada de pánico. Habían apostado y perdido. Los cazas alienígenas se reagruparon furiosamente y volvieron su ira hacia el titán. Las explosiones sacudieron la nave y tiraron a la tripulación al suelo. La voz de Ana era extraña, teñida de miedo. Sé que respondió con tristeza, la serenidad de hace momentos desmoronándose. Bajo el ataque, Ben, sácanos de aquí. Incluso en su estado debilitado, el titán poseía poder puro. Ben encontró una ráfaga de motores de velocidad rugiendo mientras el Behemoth se alejaba, tambaleándose del enjambre de cazas, pero su escape se interrumpió. Una sombra colosal salió disparada de las estrellas. Una nave de tamaño monstruoso que empequeñecía incluso al titán se materializó desde las profundidades oscuras. Su llegada envió una onda de desesperación a través del tripulación. Esto no era una partida de asalto, sino el verdadero poder de la flota enemiga. Fijen el objetivo. Fuego entrante, gritó Irena. El titán se cerró violentamente cuando un aluvión de armas desconocidas para la ciencia humana desgarró su armadura. Las luces de advertencia se encendieron en las consolas del puente y explotaron en lluvias de chispas. Cada golpe se sentía como un golpe mortal que empujaba al antiguo Leviatán más cerca de Oblivion. Jace se desplomó en la silla de mando. Una risa amarga escapó de sus labios. Habían despertado a un gigante dormido y ahora parecía que el gigante estaba decididamente enojado. Este era el final de la línea. La Tierra ni siquiera tendría tiempo de decir adiós. El titán desafiante hasta el final se estremeció y gimió negándose a morir en silencio. La nave insignia enemiga se avecinaba. Un eclipse borró el campo estelar. Sus armas escupían muerte ardiente. Sin embargo, incluso cuando la oscuridad los envolvió, un destello de desafío brilló en los ojos de Jace. «Ven, Ana», dijo.
Su voz. Sorprendentemente firme un último truco, Ana. Lo miró con incredulidad, señor Vida. Los soportes fallan. Apenas sobrevivimos. Otro golpe, lo sé. Jace metió la mano debajo de la consola de comando arrancando una bobina de cables. Pero el núcleo de navegación funciona con su propia fuente de alimentación, al menos por un rato. Mientras golpeaba con el puño el panel agrietado, el Titán sacudió sus poderosos propulsores entrando en acción para una última maniobra desesperada. ¿Qué estás haciendo? Irena gritó a través del comunicador comprando. Jace gruñó sintiendo dolor y euforia y en igual medida la nave insignia alienígena masiva y pesada. No pudo ajustar su curso lo suficientemente rápido, J. Observó con sombría satisfacción cómo el colosal Behemoth se convirtió en un punto fijo en la computadora de navegación del Titán Ana. Máxima potencia a las comunicaciones, digámosle a la Tierra. ¿A qué se enfrentan? Sonrió con una sonrisa salvaje. Desesperada, Ben, necesito que puentes el núcleo rendimiento máximo de autodestrucción. La confusión se convirtió en escalofriante comprensión en los rostros de su equipo, señor. Usted no puede hablar en serio, Ana protestó. Jay se enderezó. Cada centímetro de él de repente irradiando una resolución de hierro. Esta nave era un arma, construida para morir. Hoy muere de nuevo el Titán, su corazón prestado rugiendo un grito de muerte furioso cambió su curso un cometa ardiente apuntando directamente a la desprevenida nave insignia Carter. Se las arregló para que su voz se llenara de emoción mientras transmitía en cada frecuencia que era tanto un elogio y una advertencia. Luego, con un acto final de rebelión, metió su dedo en el interruptor maestro de detonación. El Titán renacido una última vez se lanzó hacia un destino apocalíptico. Los momentos finales del Titán fueron una mezcolanza de sonido y furia. Una luz resplandeciente llenó el puente mientras el núcleo antiguo de la nave sobrecargaba advertencias gritando mientras la realidad misma parecía deformarse a su alrededor. Jace sintió solo una extraña sensación de paz así. Era como el antiguo capitán debió haberse sentido rodeado por su tripulación enfrentándose a un enemigo indomable. Era la muerte de un erudito, sí, pero también de un guerrero. Las comunicaciones crepitaron. Una última vez. La voz del comandante Chen se ahogó con una mezcla de horror y orgullo llenó el puente. Jace Carter. Tu valentía será recordada. La Tierra está lista, él supo. Entonces que no le habían fallado al Titán. No los llevaría a casa, pero su grito agonizante había resonado a través de años luz. La Tierra había sido advertido, la humanidad había recibido una oportunidad de luchar. Una ola cegadora de energía inundó el puente cuando el Titán chocó con la nave insignia Leviatán. La detonación resultante fue una supernova en miniatura. El destello abrazó las retinas de Jace incluso con los párpados cerrados. Luego silencio se dejó llevar en un mar de oscuridad. Los ecos de ese cataclismo final palpitando en su cráneo. Cuánto duró no podía decir. El tiempo en sí mismo pareció perder significado. Entonces un parpadeo de luz atravesó el vacío, seguido de una suave sensación de balanceo. El orgullo de Jay abrió sus pesados párpados. Parpadeando contra el duro resplandor, yacía en una enfermería gimiendo. Se incorporó una figura apresurada a su lado, un rostro familiar, arrugándose en una sonrisa de alivio. Bienvenido de nuevo a la tierra de los vivos, Dr. Carter. Comandante Chen, ella lo atrajo hacia un abrazo feroz. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No derramadas. Funcionó. Tu señal llegó. Nosotros justo a tiempo reunimos a la flota. Enfrentamos sus fuerzas en el borde del sistema. Gracias a ti, no nos tomaron por sorpresa. Estaba vivo, la Tierra estaba a salvo. Una ola vertiginosa de agotamiento lo invadió. Miró alrededor de la enfermería. La forma vendada de Ben ocupaba una cama vecina. Ana e Irina también estaban allí. Maltratadas pero muy vivas. Sonrió. Incluso en la muerte el Titán lo había protegido. La lucha no ha terminado, Jace, comandante Chen, dijo su voz sombría. Pero tú, tu equipo, nos diste esperanza. Gracias a ti la humanidad podría tener un futuro después de todo. Él sintió un nudo en la garganta, una de orgullo, que empequeñecía cualquier logro académico. Él nunca tuvo la intención de ser un héroe, pero el Titán, una antigua tumba de guerra, lo había forjado en uno. Los ecos de la historia se arremolinaban a su alrededor. El sacrificio de la tripulación original del Titán, su tripulación y los incontables miles de millones que nunca sabrían la deuda que debían, como Jace Carter. Cerró sus ojos. Se dieron cuenta de algo.
profundo. A la humanidad no solo se le había dado una oportunidad, se la habían ganado. Se la habían ganado a través del coraje, el ingenio y la voluntad de luchar con uñas y dientes por su lugar entre las estrellas. Y él, un erudito común y corriente, se había lanzado a un camino de conflicto galáctico. Atado a ese legado, la guerra continuó. Durante años fue una lucha brutal y desesperada, pero la Tierra se mantuvo firme con el conocimiento obtenido del Titán. La humanidad contraatacó con un espíritu desafiante de esos antiguos guerreros. Jace Carter cambió para siempre por su experiencia. Se convirtió en un símbolo improbable. El arqueólogo de voz suave se convirtió en estratega de Harden. Su nombre se susurró como héroe y leyenda. Nunca buscó reconocimiento, pero su historia, la historia del Titán, se convirtió en materia de mitos. Impulsó el espíritu indomable de la humanidad. Un recordatorio de que incluso contra probabilidades imposibles, un acto de coraje podría repercutir en galaxias. Décadas después, con la guerra finalmente ganada, Jace estuvo al lado de un vasto monumento reluciente. Fue esculpido en forma del Titán. Un tributo a la civilización olvidada y a los eruditos convertidos en salvadores que habían hecho eco de su coraje. Los niños jugaban entre su imponente forma. Su risa era un contrapunto esperanzador contra la escala aleccionadora de la estructura que observó. El comandante Chen, ahora canoso pero aún lleno de determinación inquebrantable, se dirigió a la multitud de abajo. Su voz resonó haciendo eco con las lecciones del pasado. Era una nave vieja, de una vieja guerra tripulada por fantasmas, pero mostró que incluso en los tiempos más oscuros, cuando todo parece perdido, la humanidad encuentra un camino. Ana, Irena y Ben estaban al lado de Jace. Llevaban las cicatrices de la guerra, pero en sus ojos ardía un fuego que ninguna oscuridad podía apagar. Se habían enfrentado al abismo, y la humanidad había resistido debido a su sacrificio. Jace sonrió. Riley nunca se imaginó a sí mismo como un guerrero, pero ahora entendía que las batallas más grandes no se libraban solo en estrellas distantes. Luchaban en los corazones de hombres y mujeres comunes que se atrevieron a enfrentarse al KN invasor, empuñando la esperanza y el ingenio como las armas más poderosas de todas. Miró a los niños con los ojos muy abiertos, los futuros herederos de un duro legado. Si la humanidad continuaría explorando el cosmos para alcanzar y aprender, pero nunca más se aventurarían ciegamente por los ecos del Titán, los susurros de la historia y los sacrificios de incontables héroes olvidados les habían enseñado una verdad inquebrantable entre las estrellas. Caminarían no como inocentes, sino como guerreros, listos para enfrentar lo que el universo pudiera arrojarles, sus espíritus templados para siempre por los fuegos de la adversidad. El espíritu del Titán vivió, no solo en monumentos fríos, sino en el corazón y el alma de una humanidad rilliana, siempre lista para luchar por su lugar. En el cosmos,